Exceso total. El mercado de bonos alerta claramente a los inversores y lanza una señal que puede ser la tormenta perfecta. Está acercándose el bono americano al nivel del 5% y ya sabemos que en ese punto tienden a romperse cosas. Tal es el nivel de optimismo que esto es para vigilarlo y para tenerlo en el radar del peligro. El posicionamiento de los hogares en la bolsa de Estados Unidos alcanza máximos históricos, superando los niveles de la burbuja de las .com y muy por encima de antes del estallido de la burbuja subprime en el país norteamericano. Cuando nos creemos los reyes del mambo es cuando te meten un segatrón que te rompen la cabeza. Las dos veces anteriores en las que hubo una gran dispersión entre capitalización de mercado y SP500 fueron la crisis del 2008, la pandemia y 2023-2024. ¿Estamos en una excepción histórica o estamos en lo mismo? Exceso total. El mercado de bonos alerta claramente a los inversores y lanza una señal que puede ser la tormenta perfecta. Está acercándose el bono americano al nivel del 5% y ya sabemos que en ese punto tienden a romperse cosas. Hay varias advertencias que los inversores están siguiendo de cerca y no es de extrañar las últimas caídas que hay en el mercado, que pueden ser correcciones puntuales para seguir subiendo, pero que en el corto plazo sabíamos que en el primer trimestre había posibilidades de algo correctivo. Hay un punto que hay que seguir de cerca. Uno es el mercado de bonos, dos, el optimismo extremo que hay en el mercado y por último la fortaleza del dólar. Esta triada puede ser vital e importante para saber hacia dónde se dirige el mercado a la vez que vigilar la liquidez global. Esto es lo que vamos a ver en las claves de hoy, pero antes, si os gusta este contenido y lo queréis apoyar y lo estáis siguiendo desde el canal de YouTube y os agradan mis análisis, la única manera de hacerlo es que dejéis vuestro like, que dejéis ahí abajo vuestro comentario, qué os parece todo el análisis que hacemos a lo largo del programa de hoy y también que os suscribáis al canal, que tenéis ahí el recordatorio, lo tenéis ahí hacia ese lado, el recordatorio de suscribiros al canal, que muchos me seguís pero no estáis suscritos y así tenéis el recordatorio cada vez que publico un vídeo por aquí. Y estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y cuantos más suscriptores mejor, porque en los 100.000 suscriptores va a venir una notición importante. Una noticia para todos vosotros que espero que os guste muchísimo. Así que suscribíos en masa y tendréis esa noticia tan importante vinculada conmigo y mis proyectos personales y que yo creo que os va a gustar mucho. Bueno, dicho esto, vamos a la clave número 1, que es el mercado de bonos que está alertando de forma importantísima. En pantalla tenemos el bono americano a 10 años que, como vemos, como observamos, está muy cerca del nivel del 5%. Está acercándose a los niveles máximos desde el 2023, donde sabemos que hubo la crisis de la banca regional, en ese punto tan importante. En el último año ya estamos superando los máximos anuales, en el último año. Pero si nos vamos al gráfico de los últimos 5 años, lo que observamos con el bono a 10 años efectivamente es que estamos ya casi cerca de esos máximos de los últimos 5 años. Es decir, es un nivel relevante e importante el que estamos observando y que tenemos que seguir vigilando, porque no nos olvidemos, el sell-off que estamos viendo ahora mismo en los mercados tiene más relación con el mercado de bonos y expectativas de inflación que con los datos del mercado laboral per se, que también están vinculados al ciclo inflacionario que podemos ver a partir de este punto, es decir, repuntes en la parte de la inflación. Siguiendo con el mercado de bonos, que es la primera clave, este informe de Deutsche Bank me parecía muy relevante sobre el contexto actual de este espacio de la renta fija. El gráfico lo que evidencia es la radiografía completa del mercado de bonos. La mayoría de las emisiones, como podéis observar aquí, son a 5 años, lo que veis aquí, emisiones de 1 a 5 años son las principales emisiones y de menos de un año. El tramo largo de la curva sigue bastante penalizado y bastante apisonado en este punto. Y por eso no es de extrañar ver el repunte de las tires. Nadie quiere bonos de 10 años en adelante. O bueno, no es que nadie quiera, es una exageración, es una manera de decirlo, entendedme lo que os quiero transmitir. Lo que muestra es que la demanda de estos productos de tramos largos de la curva, pues desde un punto de vista estructural, siguen siendo de riesgo, siguen siendo apuestas de bastante aversión y tolerancia desde un punto de vista de la inversión. Luego os voy a decir, porque me parece a mí que quizás se está abriendo una ventana importantísima, sobre todo a medida que nos acerquemos al 5%, de manera táctica, posicionarse en bonos de muy muy largo plazo puede ser interesante. Tácticamente, para jugar el carry, ¿no? Yo mismamente tengo bonos a 20 años que están en un 10% de pérdidas y lo he compartido por aquí, no pasa nada. Y sigo posicionando
posicionado. Es la peor apuesta que tengo, pero creo que tácticamente tiene mucho sentido pensando en el futuro. De hecho, tiene sentido cargar más en este punto y luego os voy a decir más con respecto a esto. Pero siguiendo con este tema del mercado de bonos y las señales que nos están dando, fijaos lo que decía por aquí Bontobel, que son bastante expertos en el mercado de la renta fija. Y comenta, creemos que es posible que los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcancen el 5%. Eso sí, dice que para ello tendríamos que ver datos que apunten a debilidad económica o a un mayor deterioro en el mercado laboral. Un hecho que en estos momentos no se estaría produciendo. No se dan estas condiciones desde el punto de vista de uno de los mayores, de las gestoras más expertas en el mercado de la renta fija. Pero es un punto a vigilar y sí que puede llegar al 5% y sobrepasarlo, y entonces veremos si cae la tormenta, ¿no? Que muchos están esperando, sobre todo para buscar oportunidades de inversión y posicionarse de una forma más estructural a largo plazo. Punto importante relacionado con el mercado de bonos es la gran fortaleza que estamos viendo en el dólar. El dólar está en el nivel de fair value más sobrevalorado de la historia. Esto no gusta a Donald Trump, esto no gusta a Estados Unidos, esto no gusta a los mercados globales y esto no gusta al SP500, que desde que el dólar ha empezado a revalorizarse ha ido hacia la baja. No, es que Donald Trump ha ganado las elecciones, se había descontado previamente y luego tal y cual y pascual. No, esto tiene que ver con que la liquidez global se está drenando y con la fortaleza importante que estamos viendo en el dólar. Ese es el análisis certero de por qué el mercado hace una pauta correctiva en el corto plazo. Y mientras el dólar esté fuerte, el mercado va a tender también a estar con estos en la garganta. Mientras el dólar se suavice, será un factor también más favorable al rendimiento positivo de los mercados. Bien, dicho esto, la primera clave me parece que es bastante determinante para todos. Por eso he dicho de estrategias. Estamos en un contexto en el que la inflación parece que no va a estar bajo control. Luego vamos a hablar de inflación en la clave número 3, que no lo podemos dejar de lado porque va a ser muy fundamental para las decisiones de los bancos centrales, porque es posible que tengamos inflaciones superiores al 3% durante un tiempo importante, tal y como están descontando el mercado de bonos, con esas tires apuntando hacia el nivel del 5%. Repuntes de inflación es lo que se está hablando. Pero si vamos a un clima de repuntes de inflación, desde el punto de vista del inversor, no podemos estar parados, porque cada vez que nos paramos y decimos, ay, es que me da miedo invertir, ay, es que no hago nada, es que no muevo mi dinero, y no tienes por qué ser a la bolsa, puede ser a productos que te macheen la inflación, que eviten que pierda ese poder adquisitivo pensando en el largo plazo. Y hay que moverse, hay que invertir, hay que trazar un plan de ahorro. Y yo lo que os digo es que, como siempre os comparto por aquí, la plataforma que yo utilizo para invertir en este tipo de productos, que son los ETFs, a largo plazo, es Trade Republic. ¿Por qué? Pues porque tiene comisiones muy bajas para invertir en ETFs, porque remuneran lo que no inviertes hasta 50.000 euros, hasta el 3%, vinculado a los tipos de referencia del Banco Central Europeo, es decir, lo que no inviertes 3%. Si la inflación está en el 3, ya te está cubriendo de inflación. Y luego, si tú haces una cartera estructural de ETFs, como la que tenemos aquí en pantalla, que es cierto que el TLT está yendo fatal, pero el resto, oye, cartera piloto. Lo que os muestro es una cartera piloto de 2.600 euros que luego iremos incorporando más. Ya iremos haciendo más incorporaciones, pero es una cartera piloto para lo que veáis todos. Ya sabéis que mi principal posición es en oro, en Trade Republic también, pero no es esta cartera. No voy a mostraros todo el importe que yo manejo, pues porque al final también son datos privados que me los tengo que reservar en gran medida. Pero la estrategia de invertir en ETFs, ahí hemos hecho algunos ejemplos que me parecen a mí interesantes con mi propio dinero, y luego que se remunera tu activo hasta 50.000 euros al 3%, así que merece mucho la pena. Y para beneficiarte de todo esto, y ya sabéis que aquí no os digo ninguna recomendación de inversión, sino que os comparto lo que yo hago y creo que os puede ser de interés, simplemente desde un punto de vista divulgativo y educativo para todos vosotros, para que os beneficiéis 100% de todo esto y podáis hacer estrategias de este tipo y evitéis la inflación que viene en camino. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube. También por el chat en directo os lo pasarán para que os podáis hacer clientes de Trade Republic a través de mi enlace. Así que os lo dejo por ahí porque creo que es de bastante utilidad. Dicho esto, yendo a la clave número 2, que es lo que os decía, este es el punto importante que tenemos que vigilar ahora mismo. Estamos en extremo total por parte del inversor. Extremo del todo. Fijaos el nivel de optimismo por parte de los inversores pese a las pautas correctivas actuales, que estamos en niveles máximos desde antes del COVID y desde antes del 2008 y desde antes del año 2000 prácticamente. Un nivel de optimismo del inversor brutal. Tal es el nivel de optimismo que esto es para vigilarlo y para tenerlo en el radar del peligro. Esto es para tenerlo en el radar del peligro. ¿Por qué? Porque el posicionamiento de los hogares en la bolsa de Estados Unidos alcanza máximos históricos, superando los niveles de la burbuja de las .com y muy por encima de antes del estallido de la burbuja subprime en el país norteamericano. No, es que esta vez es diferente, hay mucho minorista dentro de la bolsa, hay más educación financiera. Siempre se dice lo mismo. Antes del pinchazo de las .com
dot-com se decía que el internet era el futuro y que estábamos todo el mundo perdido y que no teníamos ni idea y que era la tendencia y que el minorista tenía que estar dentro porque se ganaba dinero fácil, easy money, dinero facilito. Y ahora parece que el dinero ha sido facilito en 2023 y 2024. Cuidado cuando pensamos que todo es fácil y que nos creemos los reyes del mambo, porque cuando nos creemos los reyes del mambo es cuando te meten un Segatron que te rompen la cabeza. Así que lo que no queremos es que nos rompan la cabeza. Y como no queremos que nos rompan la cabeza, lo que decía antes, invertir con cabeza, invertir para batir inflación. Y me voy a mojar muy claramente. Creo que en este punto, viendo el extremo total que tenemos en los mercados, hay que ir haciendo estrategias de liquidez. Es mi opinión personal. Estrategias de liquidez, esto quiere decir, por un lado, activos vinculados al tipo de interés para que nos proteja de la inflación y no perdamos dinero, incluso que lo batan algo. Activos de renta fija de corto plazo, letras del tesoro, depósitos que puedan brindarnos rentabilidades interesantes. Este tipo de productos para componer una mayor cartera y, por supuesto, Bitcoin y oro. En mayor medida oro y en menor medida Bitcoin, en mi punto de vista. Bitcoin a muy largo plazo, pero oro en este ciclo. Yo creo que estamos en estas ahora mismo, en sacar rentabilidades y la renta variable ir mermándola. En mi opinión personal, viendo el contexto informativo y el puzzle que tenemos en este momento. Si luego se me pasa el tren, me volveré a subir. Yo he cerrado posiciones en SP500. Esa es la información que os puedo decir. He cerrado mis posiciones en SP500 ahora mismo. Y estoy valorando en esas posiciones de SP500 cuando lleguemos a un momento correctivo mayor, meterlo en equiponderados de MSCI World, ya no de SP500. Me parece que el equiponderado va a iniciar un ciclo más protector de cara a los próximos años. Es una apuesta que voy a hacer. Me perderé la gran subida del SP500 si así sigue en este ciclo, pero he cerrado posiciones de SP500. He vendido la posición táctica que tenía, que llevaba desde el verano del 2023 dentro y luego he ido reduciendo y aumentando, reduciendo y manteniendo. Ahora he vendido todo. Voy a esperar hasta dónde nos lleva esta corrección y valoraré entrar en equiponderados. Si queréis saber más de esta estrategia, pronto publicaré un vídeo hablando de esto y de por qué creo que vamos a ir a algo peor que una crisis económica. Porque una cosa es una crisis económica y lo que creo que estamos cocinando ya es un tormento absoluto. Que viene la crisis, que no viene, que si viene, que si no, que si no, que si sí, y mientras la inflación te va haciendo pa, y te va hundiendo. Y te vas metiendo en una crisis hasta que no te des cuenta y estás en ella. Y por eso es momento ya, no mañana, ya. Ya. Y en esa es en la que estamos. Dicho esto, con respecto a esta segunda clave, que efectivamente tiene que ver con este extremo total del mercado y de los inversores minoristas, claro, ¿quiénes son los que están dentro del mercado? Eso nos podemos plantear viendo el contexto, ¿no? El 38% de los inversores, la bolsa la domina el 38% de los inversores minoristas. Vale, ¿y quiénes son estos inversores minoristas? Porque eso es la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear. Pues los inversores minoristas, paradójicamente mucha gente dirá, no, es que hay gente de la generación millennial como la mía o los Z que han entrado nuevos y son los que dominan el mercado. Tururú que te vi. ¿Por qué? Porque ahora mismo las personas que están dentro de la bolsa, el tramo de más de 70 años ha crecido en los últimos años. Y el tramo de 55 a 69 ha crecido en los últimos años. Es decir, la bolsa está dominada por personas de 55 a más de 70 años, en más de un 65%. Y estamos en mínimos desde el año 90 de personas de entre 40 y 54 años dentro de la bolsa. Sí que es cierto que el volumen de personas menos de 40 se ha incrementado desde el año 2014, pero es residual. La mayoría de los inversores minoristas, de esos 39% que hemos hablado antes, según este estudio de Harvard Analytics, y también mencionando a Federal Reserve y a Rosenberg Research, son las tres fuentes que utilizan este estudio, ahora mismo la bolsa la dominan personas senior, personas con mucha más experiencia teóricamente. Son los datos. No son 4 criptobros los que están dentro del mercado, según los datos. Son inversores con mucha más experiencia. Y esto es para que nosotros pensemos de cómo va a actuar una persona que tiene mucho más que perder. ¿Va a estar dentro del mercado cuando empiece a haber cierto ruido extraño? ¿O no? Porque una persona que tiene que preservar más patrimonio, entiendo que habrá tolerancia al riesgo por parte de muchos, pero habrá también perfiles que digan, uy, me he subido al barco de Nvidia, me he subido al barco de Apple, me he subido al barco del indexado de no sé qué, y ahora pues igual tengo que reducir, ¿no? Pues bueno,
Una cosa es eso, el tema táctico que hemos hablado antes. He vendido mis posiciones tácticas y otra cosa es la estructural. Pensando en la estructura de largo plazo, sigo pensando lo mismo. Si quieres invertir para tu jubilación y hacer aportaciones periódicas para evitar esta degradación constante por parte de los gobiernos de todos los colores políticos, que me da igual, de tanto uno que el otro, es que me da absolutamente igual porque todos van a endeudarse y a mantener la fiesta abierta a base de degradarnos como ciudadanos, o sea que eso me da igual. Entonces, si tú piensas en un largo plazo, un indexado al SP500 o al MSCI World o al MSCI World equiponderado, el SP500 equiponderado, me parece una estrategia súper mega adecuada en mi opinión personal. No es una recomendación de inversión, como he dicho antes. Pero otra cosa es tácticamente, el momento en el que estamos ahora, estamos en punto extremo y ¿qué hacemos? Pues yo ya he tomado la decisión y además este tipo de estadísticas me invitan a pensar también lo mismo. Cada uno decide, oye, que me pierdo en una parte de la subida, ya lo hice también en 2022-2023 y luego recuperé a nivel patrimonial. No pasa nada y si me equivoco este año, pues me equivocaré, me da igual, porque yo me dedico al final a informar, a trasladaros conocimiento, a trasladaros información. Y si luego en mis decisiones individuales de inversión me equivoco, pues es que es lo de menos. Simplemente utilizad esta información como os dé la gana. Yo la he utilizado a nivel personal. Luego cada uno vosotros hacéis lo que os venga o lo salga del pie, ¿no? Pero al final mis decisiones de inversión no tienen nada que ver con la información y el análisis que transmito por aquí. Y además, este punto sí que me parece vital. Este punto me parece vital. Las dos veces anteriores en las que hubo una gran dispersión entre capitalización de mercado y SP500 fueron la crisis del 2008, la pandemia y 2023-2024. ¿Estamos en una excepción histórica o estamos en lo mismo? Esa es la pregunta, ¿no? que tenemos que hacer. Pero el dato es relevante, esto que comparte por aquí RIA Investment Advisors, de Lance Roberts, que es el economista jefe y el analista de mercados de esta firma de análisis, Real Investment Advice, perdón, que he dicho mal el nombre, y que yo creo que nos tienen que hacer plantear que hemos corrido mucho, que podemos correr más, podemos correr muchísimo más, claro que sí, pero las valoraciones están caras. Y el ajuste que estamos viendo de corto plazo responde a esta situación de mercado tan importante. Hay que tomar medidas, hay que rendir el dinero, hay que buscarlo desde una forma, a mi modo de ver, mucho más selectiva. Por eso digo que los equiponderados, ¿por qué? Pues porque lo ponderado ha corrido mucho debido al auge de las 7 magníficas, pero cuando el auge de las 7 magníficas caiga, mejor tener equiponderado. Al final son ETFs que ponderan a todas las compañías por igual. No pesa más Nvidia que Disney, por poner el ejemplo. Pesan todas por igual. Entonces, cuando todas recuperan, ese índice lo hace mejor. Cuando todo el mercado va mal, pues va a ir mal ese índice. Pero si todas tiran hacia adelante porque hay crecimiento económico, todas van a tirar. Entonces, por eso yo creo que el equiponderado va a ser mejor y va a diluir los efectos adversos, si los hay, de la inteligencia artificial. Si hay efectos positivos de la inteligencia artificial, tampoco se va a beneficiar de ellos. O no tanto, porque pesan todas por igual. Pero diluye el riesgo en este contexto de mercado, a mi modo de ver. Por eso, si hay corrección, yo he decidido esto a través de Trade Republic, que ya os digo que tendréis un vídeo pronto sobre esta estrategia de equiponderados. Si os interesa, yo creo que va a interesar un poco de asset allocation a nivel informativo, como lo veo. Vale. Además, dentro de la estadística del extremo total del mercado, lo que observamos, según también Real Investment Advice, es que ha habido rentabilidades superiores del 20% más de 2 años seguidos, solo en 2 ocasiones. Lo tuvimos en 2023 y 2024. Pero 3 años seguidos, ¿cuándo ha habido estas rentabilidades? Pues de 1994, lo veis aquí, a 1997 y de 1949 a 1952. ¿Vale? Lo veis aquí. Y ahora estamos en esa dinámica. Todo apunta a que estamos siempre. El año pasado parecía rarísimo todo y que el mercado fuera tan alcista. Durante 2023 fue raro, en 2024 estaba más claro que podía haber un mercado alcista y por eso yo desde el 2023 me posicioné y fuera, y aun viendo los riesgos económicos que se estaban gestando, que están ahí latentes. Pero dicho esto, es cierto, pues eso, que ahora parece más extraño que vayamos a tener rentabilidades del 20% este año. Puede haberlas del 10%,
¿Puede haberlas del 5% como otros años en ciclos alcistas largos? Sí. Lo que creo es que en el corto plazo, ahora mismo, es para salir y ver si podemos volver a entrar y ver dónde podemos entrar, si en índice general o en otros activos, como he dicho anteriormente, que me estoy repitiendo mucho con el tema de equiponderados, pero la verdad es que lo veo mucho más claro que nunca, ¿no? Esto. Y además, pues fijaos en qué punto clave tan claro estamos viendo, ¿no? De cuando se produce el primer recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y cuando esto se produce, estamos en el punto de si tiramos al alza, si no hay recesión económica, o si hay recesión económica, tiramos a la baja. Estamos ahí en el punto súper clave hacia dónde nos vamos a dirigir. No lo sabemos. Entonces, como estamos para mí en el punto clave, es momento de salir, ver los toros de la barrera y ver qué hacemos después. No salirse para no hacer nada, ver los toros de la barrera y tomar decisiones después. El dinero parado no puede estar, en cualquier caso. Bueno, clave número 3, porque esto avanzamos. Tenemos el dato de inflación súper importante esta semana. El dato de inflación es en lo que se está fijando ahora mismo la Reserva Federal, porque este viernes tuvimos dato de empleo y las nóminas no agrícolas fueron mucho mejores de lo esperado. Ya sabéis que es un dato ultra mega maquillado, porque si nos fijamos en la revisión del dato anterior, otra vez, ¡pum!, recorte que te vi, recorte que te vi. Pero es cierto que la tasa, o digamos la encuesta de los hogares es la que resulta más importante. Y la encuesta de los hogares es la que determina la tasa de paro, que bajó al 4,1% desde el 4,2% anterior. Y a mí me sorprendió porque pensé que podía subir la tasa de paro quizá algo, y lo comenté en vídeos anteriores. Por tanto, ver esa fortaleza, o ver, no esa fortaleza, sino esa mayor estabilidad en el mercado laboral en el mes de diciembre, cuando pensé que podía haber más despidos que en noviembre sí que veía incremento del mercado laboral, y lo comentamos por aquí, pues al ver ese dato que a mí me sorprendió ciertamente, creo que la narrativa de inflación cobra peso. Ya hemos dicho aquí que hay dos caminos que la Reserva Federal puede elegir, que es más inflación o recesión económica o desaceleración económica. Llamémoslo como quiera, si es desaceleración que acaba en recesión o si es inflación de nuevo. Y parece que el camino de la inflación es el que se ha reactivado, y por eso este dato es muy importante. ¿Qué es lo que suelo mirar yo para fijarme en el dato de inflación y poder anticiparme a más o menos el contexto que podemos tener? Como siempre, la referencia que tomamos es el nowcasting de la Fed de Cleveland, porque para mí atina mucho más en lo que son las previsiones y proyecciones. No hay que seguirlo al pie de la letra, pero es como la referencia más clara sobre lo que puede pasar con el dato de inflación. El mercado ahora mismo está descontando una inflación del 0,3%. Pues la Fed de Cleveland dice que va a estar más desde el 0,4% mensual. Esto nos llevaría a una tasa core, inflación subyacente, del 0,27% mensual. Y esto en términos anualizados sería 2,9%, ojo, el mercado espera 2,8%, y 3,3% en la subyacente. Si se cumple lo que dice la Fed de Cleveland, este miércoles tenemos zafarrancho de combate, tenemos sangre, tenemos caídas. Si está en línea, pues más o menos diremos, bueno, la inflación ha repuntado sobre los niveles actuales, pero no ni tan mal. Después de ver los datos del mercado laboral y la dinámica y el optimismo y viva la pepa, ya ha ganado Trump y estamos aquí con el matasuegras en Estados Unidos, muchos de los estados están en modo de celebración, pues viendo este contexto, no me extraña que la inflación repunte a los niveles de la Fed de Cleveland, incluso más. Pero bueno, puede pasar, como siempre puede pasar de todo. Esto es sobre el papel, puede quedar en papel mojado, pero viendo el contexto de consumo y cómo han evolucionado las ventas minoristas en estos últimos meses y la aceleración del crecimiento económico, pues ver inflación repuntando no me extraña nada. Entonces yo creo que es algo que tenemos que mirar para el próximo dato del miércoles. Muy importante la inflación, que está de vuelta. Esta clave número 3. Bien, dicho esto, la cuarta clave, que vamos a ver las últimas dos muy muy rápidamente para que no se extienda esta parte del análisis en demasía y que en YouTube quede muy muy denso cuando subamos esto, por supuesto, a los que lo estáis viendo desde YouTube, como os he dicho antes, pues apoyar el contenido si os gusta este análisis, y lo que hacemos aquí diariamente, que vamos a hacer, retomamos otra vez aquí los programas habituales y la actualidad económica después de este especial de fin de año, que muchas gracias a todos por apoyarlo. Pero la clave número 4 tiene que ver con ese mercado laboral precisamente, que parece que no, el dato de empleo tal es en lo que hay que fijarse
lo que hay que vigilar dentro del mercado laboral? Yo creo que no. Y como dice TS Lombard, clave número 4, la vigilancia en el mercado laboral tiene que ser esta. 1. Las renovaciones de los subsidios por desempleo. Y 2. Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo. Es el indicador adelantado del mercado laboral junto, para mí, las JOLTS, que es la tasa de vacantes laborales. La tasa de contratación al final, ¿no? No es el hiring rate, ¿no? Pero sí que es las ofertas laborales disponibles en Estados Unidos. Y lo que nos dicen las peticiones iniciales de subsidio por desempleo es que están en zona de estabilidad absolutamente, mientras que las renovaciones han caído. En los últimos datos, veis ahí que ha caído, pero están tendiendo al alza desde diciembre del 2022 hasta la actualidad. Si vemos esta tasa tendiendo al alza, pese al descanso que se ha tomado ahora, si vemos esta tasa al final tendiendo al alza, vamos a un clima de desaceleración económica o recesivo. También tienen que acompañar las peticiones iniciales, ojo, y ahora están en modo descanso. Con esta dispersión que estamos viendo ahora entre peticiones iniciales y renovaciones de esos subsidios por desempleo, lo lógico o lo más lo que tiene más papeletas de pasar en este momento, más papeletas no quiere decir que vaya a pasar, pero por supuesto tiene más posibilidades de que esto pase, es que el mercado laboral no vaya a enfriarse de una manera muy acelerada, a no ser que tengamos algo que lo quiebre todo. Y puede pasar, puede ocurrir esto, que haya algo que la liquidez falle y ¡pum! Y te venga de repente el tío paga con las rebajas. Esto han alimentado tanto la bicha, han pasado tanto la pelota hacia adelante que se lo pueden cargar absolutamente del todo. Pero mientras esto no pase, el mercado laboral quizá tenga un equilibrio muy denso y difícil en estos próximos meses o en estas próximas semanas, y luego veremos a partir del segundo semestre de este mismo año, o del segundo trimestre incluso. Pero hay más vientos a favor de la inflación que de enfriamiento del mercado laboral en este punto. Pero oye, por eso digo que hay que vigilar este índice, no porque yo digo lo que digo, no, porque es que si vemos esto repuntar y esto repuntar, entonces nos ponemos en un peligro. Pero son los dos indicadores más fiables en este momento en el mercado laboral, y por eso clave número 4, vital importancia la vigilancia en el mercado laboral en este punto. En lo que dice TS Lombard, que yo es una casa de análisis que sigo bastante y me parece muy, muy acertada en este momento. Bueno, y la última clave, ojo, otro tema a vigilar, que de momento no es una alerta roja para el mercado en general, pero sí es una alertilla o un tufillo que no me gusta ya. ¿Por qué? Porque la tasa de impagos, de morosidad de las tarjetas de crédito en Estados Unidos ha repuntado a niveles máximos desde el año 2010. Mirad, en el año 2010, en la crisis financiera, hacia dónde repuntó. Ahora estamos superando niveles del 2009 y del 2008 en tasa de morosidad. ¿Quién principalmente? Pues los trabajadores que tienen menos ingresos, las clases más bajas, las clases trabajadoras, que para llegar a fin de mes están tirando de tarjeta de crédito y cuando no pueden pagar esa tarjeta de crédito, pues la tienen que impagar. Y de momento esto no es un peligro porque las clases más desfavorecidas no son las mayoritarias que consumen ahora mismo en Estados Unidos. Y por eso mantiene la economía en crecimiento económico. Pero si esto pasa a la clase de más arriba, ahí es donde tenemos el peligro. Por eso es algo que vigilar, porque es que esto no es ninguna chorrada, no es ninguna tontería, y esto nos puede estallar en la cabeza. La morosidad de las tarjetas de crédito están en mayores niveles del 2010, desde después de la crisis financiera del año 2008. Esto es para vigilar, esto es para tenerlo en cuenta, y esto es una clave muy importante. Y dicho esto, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado bastante. Por supuesto, encantado de recibir vuestras opiniones. Me gusta mucho saber vuestras opiniones. Dejádmelo ahí abajo en comentarios, también aquí en directo. Dejad vuestro like, suscribiros al canal, que hacemos todo muy grande. Estamos cerca de los 100.000 y vamos a ver si lo hacemos para anunciaros algo importantísimo, que yo creo que os gustará. Yo creo que sí, pero bueno, ya me lo diréis. Así que vamos a ver si lo hacemos posible. Y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos y apoyad el contenido, que así seguimos hacia adelante. Un abrazo a todos.